Hola Capricornio, muy buenos días, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo para que de esa manera puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, te invito a ver nuestro video completo para que tú puedas saber cómo ganar premios. Te cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada con la cual podrás saber cómo está tu relación con esa persona especial, el amor, la economía, el 2022. Y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. ¿Listo? Entonces, te voy comentando para que lo puedas tener en cuenta. El día de hoy, con muchísimo amor, vamos a hacer tu especial de amor de la semana. ¿Sí? Recuerda que es una lectura general que no tiene fecha específica para ser escuchada, sexo, género o identidad sexual, a quien va dirigido, y que si hoy no resuena puedes ir a tu ascendente. Si no sabes el tuyo, en el primer comentario te dejé un video para que vayas y tú mismo lo calcules. Y recuerda siempre escucharlo. Este puede ser para Capricornio solar, Venus, lunar o el ascendente. Toma lo bueno, deja pasar el resto, ¿ok? Comenzamos con tu primer mensaje de amor de los ángeles, luego vamos a los solteros y luego las conexiones. Mensaje general para todos los Capri en el amor. En estos días me dice que tu persona especial, sí, va a estar súper pendiente y analizando cada uno de tus movimientos. Siento que está intentando como sacar una especie de conclusiones alrededor de una situación en específico y que esto es supremamente importante que lo conozcas ahora para que cuides muy bien tus pasos. Siento que esta persona está como encaminada a tomar una decisión importante respecto a lo que tiene que ver con ustedes dos como pareja. Así que en los próximos días es importantísimo que cuides cada paso que vas a dar, cada palabra que dices, es súper importante. Me dice que algo que admira mucho de esa persona cerca de ti es el valor que tienes para enfrentar cada uno de los retos que se te ponen en la vida, Capri. Que siempre estás como líder, allí súper tenaz, dado, entregado a los demás. Y que esto es algo que esa persona admira demasiado de ti. Que no, digamos como que no, es una parte complementaria de él o de ella, ¿sí? Finalmente te dice, la naturaleza es tu consejera. Siento que a través de los sueños, pero también a través de muchas secuencias de números estos días, vas a empezar a recibir mensajes respecto a una señal que has pedido en el amor. Y si tú crees que el universo te habla y responde tus oraciones, incluso con estas señales, escribe hecho está ya mismo en los comentarios. Bueno, vamos a comenzar entonces. Veamos qué iniciales son importantes durante esta semana para el amor. Tenemos la letra M, la letra C, la letra X, la letra H y la letra N. Estas son iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen ustedes a esa persona especial. ¿Ok? Súper importante. Comenzamos primero con los que están solteros. Recuerden que los solteros son todos aquellos que no tienen ningún tipo de vínculo, de conexión con alguien. Sí, los solteros no extrañan al ex ni a la ex. Están súper tranquilos, están hoy como resbaladizas. Veamos qué nos dicen en estos días nuestro oráculo de hadas y de ángeles. Nuestra primera carta es el ángel del crono y te dice que durante estos días estás empezando a desarrollar la inteligencia, el equilibrio y la armonía para poder prepararte para una posible relación a futuro, muy cercano lo siento yo. Y tenemos el negativo Dubiel. Te dice que tienes que dejar que las cosas fluyan, ¿sí? Me dice que a veces te resistes a que las cosas nuevas lleguen a tu vida. Por aquí tenemos a Peludinchis que acaba de llegar.
y que eso no trae ninguna consecuencia positiva sobre tu salud. No es necesario estar como pensando tanto, analizando las cosas, sobrepensando, sino que lo bueno y lo positivo es que tú permitas que las cosas fluyan, que se den como se tengan que dar, ¿sí? Em, Eso es un consejo que te da a ti que estás soltero. Vamos a ver qué se viene y qué te aconsejan. Por un lado estoy viendo que te están diciendo relájate, ¿sí? Relájate un poquillo. Veamos qué se viene. Di tu nombre en voz alta o en tu mente en este momento. Ok. Bueno, vamos a comenzar con la carta de el maestro, que también es el sumo sacerdote en otras lecturas o tarot, ¿sí? También se conoce como el Papa. Y bueno, cuando está invertido me dice acerca de que puedes estar haciendo como juicios apresurados cuando conoces a las personas. Miren que esto va mucho en consonancia con esta otra carta que te decía, relájate un poquito, porque siento que a veces cuando intentas conocer a alguien es como si de entrada le estuvieras buscando el pero, el feo, lo malo, y pues de esta manera nunca vas a conocer a alguien que sea perfecto, ¿sí? Tenemos aquí y me dice esta carta de este rey de espadas precisamente, em, que podrías estar conociendo de hecho a alguien que sea abogado, militar, algo que tenga que ver con autoridad, y que tú vas a entrar como en un choque porque, como te digo, aquí el analítico del otro siempre eres tú, pero esta persona también va a tener como autoridad y poder y una energía muy fuerte, y eso te va a dar un poco de miedo. Te dice esta carta del 9 de copas, que tiene aquí esta mariposita, que todo este sentimiento es positivo, que tú lo transmutes, ¿sí? Que te abras un poquito a conocer a esta persona. Yo siento que aunque tiene una energía fuerte y aunque tú estás caracterizado por el liderazgo, podrías estar con alguien así que también tenga fuerza, que tienen que relajarse ambos cuando se conozcan para no estar como en una competencia de poderes allí. Miren que aquí están estos dos reyes, pero aquí está esta carta de la solución de los problemas en armonía, de la alegría y de la tranquilidad, de la transformación. Entonces yo creo que muy pronto vas a estar conociendo una persona que va a derrumbar todos tus esquemas, me dice la carta de la torre. Alguien que va a ser muy diferente a lo que tú normalmente estás acostumbrado, y es porque tú usualmente digamos como que atraes parejas que son más sumisas, que son más calmadas, pero vas a traer en este momento una persona igual de fuerte, igual de temperamental, pero con quien las cosas se pueden dar. Vamos a pasar ahora a todos aquellos que tienen un vínculo, una conexión especial con alguien, ¿ok? Vamos a ver qué carta. Recuerden que puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante o el ex. Pueden estar juntos o separados. Pueden estar en contacto cero. ¿Ok? En este momento es importante que digas el nombre de esa persona en tu mente para que resonemos mejor, o en voz alta. Tenemos como primera carta el Serafín y Querubín Uriel. Me dice que hay arrepentimiento, ¿sí? Y que estamos pagando, dice, errores, y que deberemos aprender de los errores para seguir adelante. Pienso que este es el momento ya no de echarse las culpas encima por cosas que sucedieron, Capri, sino de rectificar. A veces somos quienes somos heridos y otras veces herimos. Entonces es bueno reconocer nuestros errores y también perdonar. Mira que te habla esta otra carta acerca de tener dominio y autocontrol. Siento que últimamente podrías estar como un tanto explosivo, un tanto, pues como de mal genio, malhumorado. Puede ser que esto sea una lectura en espejo. Y yo te siento como en riesgo de perder algo importante. Te están diciendo tienes que tener mucho cuidado con tu genio, con tu temperamento. Siento que estás haciendo algo injusto con una persona con quien no te tienes que descargar.
y que esto podría estar generando algún tipo de confusión, ¿sí? De desconcierto en la otra persona. Ustedes saben que siempre me gusta como darles buenas noticias, pero también cuando el universo pues les manda a regañar, pues o a darles sus consejos, pues yo tengo que darlo. Me dice que no te preocupes de esta situación bastante tensa que estás viviendo en este momento con tu pareja, porque definitivamente lo vas a poder superar, ¿sí? Así que pues definitivamente digamos que las cosas empiezan a calmarse. Aquí veo mucha irritabilidad, ¿sí? Veo una persona que digamos no te sientes en armonía contigo mismo y de esa manera es como que no pudieras estar en armonía con las demás personas. Por eso yo te invito justo ahora que puedas como tener una actitud de autoanálisis, de ver realmente qué es lo que está sucediendo contigo, porque la verdad pienso que tendrías que solucionar algunas cosas de manera interna que están conflictuando con tu exterior. Vamos, qué está sucediendo con esa persona especial. Mira que tu persona especial de hecho siente que está como en una especie de estancamiento esta relación, que digamos las cosas parecen haberse vuelto rutinarias. Siente que hay una situación del pasado que no han podido superar ustedes dos como pareja y que eso ha traído como desarmonía, ¿sí? Esta es una carta muy relacionada con la abnegación y yo siento que aquí hay uno de los dos que ha aguantado demasiado. Puede ser tú y que por eso estés como tan, digamos, voluble, a punto de explotar. Mira que aquí también me resuena mucho como las malas influencias de alguno, de personas que se relacionan con ustedes y es como que en medio de toda esta situación conflictiva, en vez de ayudar a apaciguar los ánimos, es como si le echaran más leña al fuego. Tenemos este rey de oros, perdón, y esto me representa una persona como muy, digamos, irresponsable, que es esta mala influencia y que permite como que este conflicto perpetúe, ¿sí? Entonces, pues es una situación lamentable, pero siento que pueden salir de allí. Llega la carta del equilibrio después de que esta persona se aleja. Y veo que va a haber una conversación, un mensaje entre ustedes dos, porque me sale esta carta de este 2 de espadas en su posición original. Si están en contacto cero, yo veo que va a llegar algún mensaje, puede ser por chat principalmente, y que esto va a permitir como que puedan hablar las cosas. Te está recomendando en este momento que no te pongas como de orgulloso o de orgullosa, sino que mires esto como la oportunidad para aclarar las cosas entre ustedes dos. Vuelve aquí y me aparece el signo Libra con esta mujer, con esta reina de copas y me dice, hay sentimientos reales, hay sentimientos verdaderos entre ustedes dos, no los dejen acabar, no los dejen opacar. Por otro lado tenemos este 4 de bastos, que es una carta que nos augura éxito y que nos augura la solución, ¿sí? La solución de todo este problema que se da. Hay sentimientos muy fuertes y es la solución de esta crisis, la que permite incluso en vez de terminar la relación, fortalecerla. Yo auguro que vas a salir fortalecido como pareja de esta situación, así que no te me pongas mal. Bueno, mil gracias, mil bendiciones para ustedes. Recuerden que este es su especial de amor. Recuerden que los premios son una lectura privada que se sortea cada semana y estar en los en vivo. Y que nuestros requisitos son suscribirse, activar la campanita, darle like al video y dejarnos un emoji con una fruta en los comentarios para saber que vieron completo el video y merecen participar. Bendiciones, los llevamos en el corazón.